9 de la mañana con 15 minutos, ya estamos de regreso. Un joven trans de 18 años fue víctima de una brutal agresión homofóbica en una plaza, esto en Pedro Aguirre Cerda. Dos hombres lo agredieron con un cuchillo, incluso le marcaron una esvástica en uno de sus brazos. Desde el gobierno confirmaron una querella por esta situación que desgraciadamente se está repitiendo más de la cuenta. Queremos hablar sobre esto junto a nuestro invitado, Diego Poblete, director ejecutivo de la Fundación Todo Mejora. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Hola, Diego, muchas bienvenido. gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes de la situación de la frecuencia de este tipo de hechos? O sea, para nosotros como fundación es bastante importante transmitir primero a niños, niñas y adolescentes que por supuesto no están solos y que frente a este tipo de ataques de agresión homofóbica, transfóbica, lesbofóbica que hemos vivido durante este año, la sociedad no responde toda completa así. Por lo tanto, hacemos un llamado al gobierno a que ponga cartas en el asunto, investigue los casos. Creemos que pueden haber ciertas circunstancias que hablen de una ola de ataques en el fondo y que tengan ciertas características comunes, y por lo tanto creemos que el Ministerio del Interior debe investigar de mejor manera estos casos. Y por supuesto sabemos que la intención, por lo menos de la ministra Pérez, es hacer una modificación a la ley Zamudio que permita poder condenar de mejor manera estos casos. Pero perdón, ustedes como entidad, como fundación, como agrupación, ¿han detectado en términos de la cantidad de denuncias que les llegan o de casos que les piden a ustedes ayuda, que esto ha aumentado de manera importante o no? Durante el 2018 nosotros tuvimos más de 9.000 consultas, en las cuales 2 de cada 5 usuarios que se identifican como LGBT ven efectivamente que su nivel de victimización pasa por las agresiones que tienen relación con la discriminación. O sea, vemos que efectivamente la ola de discriminación, en la medida en que avanzan los derechos, también avanza, ¿cierto?, la discriminación o los prejuicios en contra de la comunidad LGBT. Claro, hay más visibilización también. A lo mejor antes la gente se quedaba escondida en su casa, no se atrevía mucho a salir. Hoy día hay una mayor libertad para hacerlo, pero también esas personas que guardan mucho odio considerarán que hay una provocación. Ahora, ¿de qué nivel de aumento estamos hablando y cómo se constatan que los casos sean realmente con un móvil que tiene que ver con la condición sexual de las personas? O sea, tiene relación justamente por cuáles son las características que tienen como a nivel de la conducta que presentan los casos de agresión. Es decir, si tú ves que efectivamente hay comentarios que son homofóbicos, agresiones en contra de personas trans, vemos que en el último caso es brutal el testimonio de la víctima en este caso, y que alude justamente a que la agresión pasa porque es una persona trans. Entonces, justamente es la única manera que tú tienes de poder hoy día testificar de que existe este mecanismo de discriminación. En el caso de nuestras consultas a nivel de la hora segura, vemos que los usuarios ven que efectivamente en sus colegios, al interior de sus familias, sufren de discriminación justamente por su orientación sexual. Sí. ¿Hay detectado una mayor presencia de grupos extremistas radicalizados que estén actuando de manera más masiva en este tipo de agresiones, llámese nazis o en fin? Yo diría que tenemos hoy día bastantes grupos fundamentalistas que lo que buscan, ¿cierto?, es un no avance en función de los derechos y las libertades de las personas, pero que están en función también de radicar en el fondo este mensaje como en el odio hacia las personas. Y lo que nosotros esperamos es que justamente podamos ser una sociedad libre donde cada uno pueda expresar libremente quién es y de manera segura, sobre todo pensando en aquellos que son niños, niñas o adolescentes y que se identifican justamente con una orientación sexual gay, lesbiana o alguna identidad de género trans. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, estos grupos fundamentalistas hemos hecho un trabajo, distintas organizaciones de manera coordinada, de poder ir determinando quiénes son y ponerles rostros también para poder seguir ciertos casos de investigación más profunda, es que o poder poner justamente... Para poder ustedes también contribuir con las policías, con las fiscalías, con antecedentes para poder hacer esta denuncia, porque evidentemente todos los cambios sociales requieren de un proceso, de tiempos, de adecuación, pero una cosa es que tengamos opiniones distintas, ¿verdad?, dentro del contexto de la propia diversidad, donde una sociedad conservadora va abriéndose también. Una cosa es ser conservador, pero otra cosa es la intolerancia absoluta, la represión, o este tipo de situaciones que no son aceptables bajo ningún tipo de punto de vista. Entonces, ¿cómo colaborar con las instituciones para detectar estos focos que
son radicales y que no deben tener espacio. Nosotros trabajamos de manera absolutamente colaborativa en esto con el gobierno. Creemos que es la única salida que tenemos para poder optar, ¿cierto?, a mejores soluciones con investigaciones y, por supuesto, a elaborar mesas de trabajo que permitan que desde la sociedad civil también podamos aportar el conocimiento necesario de las cuadrillas, de los grupos antiderechos. Ahora, yo diría que la agresión física es un tipo de agresión y es la agresión final, ¿cierto?, a una oleada de ataques que tú ves que en el fondo son del tipo discriminatorio y que se viven. Tuvimos hace muy poco, durante los últimos meses del 2018, una marcha en función de, en contra de las personas trans, en contra de las personas LGBT, y en ese sentido, de esa manera Chile no avanza, la sociedad no avanza a una sociedad mucho menos discriminatoria. O sea, acá lo que justamente buscamos es que no haya un mensaje de odio o de rechazo finalmente por quién tú eres. No es algo que las personas finalmente elijan, sino más bien se sienten bien y son ellos mismos o ellas mismas los que están, y es su vida la que está puesta en juego. Por lo tanto, desde ahí, cualquier ataque discriminatorio va desde un ataque emocional, un ataque psicológico y, por supuesto, que también termina en una agresión. Por eso es tan importante la modificación a la ley Zamudio en este sentido, porque se nos pasa por alto de que la discriminación no es solamente la agresión física, sino también cualquier otro tipo de discriminación que está tipificado en la ley, pero que hoy día lamentablemente no tiene ninguna pena accesible para poder llegar a poder tener algún juicio, alguna demanda. ¿Y cuáles deberían ser esos ajustes a la ley Zamudio que opere de qué manera para que sí pudiera ser un disuasivo de este tipo de hechos? Yo creo que tiene que pasar por tipificar en términos de las agresiones, aumentar las penas, efectivamente, que no tengamos penas menores por las agresiones en términos de personas LGBT y otras. Y, por supuesto, también medidas reparatorias con las víctimas. O sea, vemos que una víctima de un ataque agresor, por ejemplo, las chicas que sufrieron el ataque lesbofóbico, creemos que ahí hay gastos médicos, hay cosas que realizar, y eso, ¿quién se preocupa luego? Si Diego, no es el ya Estado. que tú hablas de ese caso particularmente, ¿cómo opera hoy día la ley Zamudio y con qué nivel de efectividad, digamos? Cuando también yo me imagino desde el punto de vista judicial hay que dejar bien constatado que efectivamente el móvil de este atentado, de esta brutalidad, de este ataque, fue no sé, tener un odio particular a la condición sexual de las personas, porque también podrían mediar otras circunstancias, y en ese caso recuerdo que al principio también se habló de la posibilidad de algunas diferencias en el fútbol, que es algo bien cotidiano lamentablemente en poblaciones de nuestro país donde tenemos sectorizados y donde si entra alguien de la barra contraria sabe que se expone. ¿Cómo queda absolutamente claro para la justicia qué tan efectivo ha sido el poder comprobar que hay un móvil discriminatorio? Es bastante difícil la prueba comprobatoria, efectivamente, en los casos donde se aplica la ley Zamudio, y es mucho más fácil pasar los casos por agresiones simples, ¿no? Por ataques que sean más bien simples en materia judicial. Porque la ley Zamudio te pide muchas series de comprobaciones como lo que tú estás mencionando, y en ese sentido, cuando tú estás recibiendo un ataque, si no hay un testigo claro, un testigo clave que pueda testificar que en el fondo hubo efectivamente un ataque en contra de la orientación sexual o la identidad de género, la expresión de género de una persona, es bastante complicado. No, porque es medio interpretativo. Incluso en el caso de Daniel Zamudio, que finalmente es el caso que da origen a esta ley, hubo un libro donde se ponía un poco en tela de juicio que el móvil hubiese sido que él hubiese sido homosexual, sino que más bien tenía que ver, que generó bastante como discusión en su momento, que tenía más bien que ver con un círculo más bien marginal, con códigos delictivos, y no necesariamente con la condición sexual de Daniel Zamudio. Yo no estoy diciendo que sea así, digo la discusión y la dificultad en la interpretación. En este último caso, cuando hay un símbolo nazi que se le marca a una persona, me parece que es más evidente. Pero hay otros casos donde es más difuso. Es más difuso, pero siempre los mensajes son los mismos. En el fondo siempre hay una alusión a la orientación sexual, a la identidad o a la expresión de género de las personas. Y es justamente ahí donde se hace alusión a el tipo de discriminación que se está viviendo. Porque en el fondo el ataque puede levantarse por una serie de otras
razones que van a argumentar, pero detrás de eso está la identidad de género, la orientación sexual o la expresión de género de las personas. Y en ese sentido es ahí donde entra la ley Zamudio a mediar, pero sin penas y con medidas comprobatorias que son bastante difíciles de tener. Nosotros en la organización tuvimos un ataque homofóbico durante el año 2018 y que todavía está en trámite y en curso, básicamente porque las medidas comprobatorias son bastante difíciles de tener, incluso teniendo testigos. Y el ataque fue efectivamente homofóbico por la alusión que se hacía mediante estaba la agresión. O sea, en la medida en que más le pegaban al compañero, justamente más se aludía a su orientación sexual. Y en esas características tú ves que estamos frente a tipos de ataque que, si bien tienen bajo nivel de comprobación, tienen un alto nivel de violencia para las personas y para las víctimas, y también habla muy mal del reflejo que estamos haciendo nosotros como sociedad, que no podemos ponerle un freno. Llevamos 10 ataques en lo que va del año y es bastante, pareciera una oleada que es porque cómo son las personas, porque finalmente uno se pone a pensar, bueno, pero ¿por qué está detrás de este ataque más allá de las medidas comprobatorias? Y es por cómo es cada uno. Entonces no podrías salir a la calle a ser quien eres tú libremente sin esperar que te puedan recibir. O sea, el daño psicológico, 2 de cada 5 usuarios que presentan en la hora segura presentan comportamiento suicida, producto justamente de ataques que reciben discriminatorios, ya sean psicológicos, emocionales o físicos. Sí, y no solamente en materia de género. Somos un país altamente racista, cada vez más intolerante, y Chile no es una excepción. A nivel mundial, el surgimiento de grupos ultra ha sido un tema cada vez más patente. Sin ir más lejos, hoy comunicamos la noticia desde Nueva Zelanda, también con un ataque en un país donde el terrorismo y este tipo de situaciones no son pan de cada día. Entonces, es un escenario distinto. ¿No debería revisarse esto en un contexto más amplio en términos de tolerancia, de respeto, de digamos, antidiscriminación más acentuada en términos generales, en términos amplios? O sea, en nuestras características es que cada tipo de discriminación tiene algún tipo de contenido, ya sea migratoria, ya sea de raza. Nosotros sacamos la encuesta nacional de clima escolar el año 2016 y vimos 3 tipos de discriminaciones, que eran apariencia física, género e identidad de género y, por supuesto, raza. Y en esas características todas tienen distintos tipos, ¿cierto?, de relato o de narrativas del por qué. Detrás de todo está la discriminación y el factor de la violencia. Por lo tanto, frente a esto, yo creo que el gobierno tiene una gran oportunidad de avanzar en mejorar una ley que salió dentro del gobierno anterior y que por lo tanto permitiría mejorar en términos de penas, que lata, en este caso, tener que avanzar en poner mayores penas a leyes para que median finalmente el comportamiento para la no violencia. Pero creo que estamos frente a eso si no tenemos casos de personas que le pegan a migrantes, personas que le pegan a la comunidad LGBT, y estoy muy de acuerdo con avanzar en una mesa que sea amplia, pero cada tema tiene efectivamente su especificidad, y ahí el gobierno puede poner a disposición el observatorio que tiene de participación ciudadana, que permitiría en el fondo poder hacer consultas para justamente recabar desde las organizaciones de la sociedad civil mucha información que ellos hoy día no tienen, porque no tienen cómo poder llegar a las bases para poder obtener justamente esa información de cuáles son los tipos de ataque y cómo y por qué se producen. Diego, te quería llevar a otro tema para ir cerrando ya la entrevista también, y tiene que ver con una medida que ha implementado el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, que no pertenece precisamente a los sectores más liberales, sino que al revés, a los más conservadores, pero para atender justamente a la problemática de las personas transgénero, y en este caso de los niños transgénero, y adelantándose también a que esté plenamente vigente la ley de identidad de género. Él ha sacado los urinarios de los baños para que no haya ahí una identificación necesariamente masculina y para que los niños o niñas transgénero puedan decidir a qué baño ir. Yo ayer revisaba las reacciones a su propia viralización de esta noticia y causaba tremenda división. No todas las comunidades escolares y no todos dentro de una comunidad reaccionan de la misma manera. ¿Qué esperas tú que pase? ¿Que esto se vaya repitiendo? Hay gente que necesariamente siente un poco de temor cuando cambian las situaciones, por ejemplo, las que estudian sus niños. ¿Cómo ves tú la evolución de este tema?
Yo creo que lo que está haciendo el alcalde Joaquín Lavín es bastante visionario en términos de poner la temática al interior de los establecimientos educacionales, que es lo que establece también la circular que lanzó el Mineduc el año 2017 y que justamente normaba una serie de cosas para los establecimientos educacionales como capacitación, protocolos, etcétera, y entre ellos modificaciones si era necesario a los servicios higiénicos. Y en ese sentido me parece que es un avance lo que se está produciendo en la comuna de Las Condes. Y no centraría la conversación propiamente tal en los baños, porque finalmente ahí la pregunta es ¿por qué no podríamos tener baños que sean mixtos? En los malls tú tienes baños que son inclusivos y que justamente permiten que puedan entrar hombres y mujeres a ese tipo de baños sin necesariamente, y que tienen la relación de familia. Generalmente como un tercer baño. Exacto. Aquí la discusión en esta comunidad no es que haya un tercer baño, es que los baños que había en el fondo quedan los dos iguales, sin urinarios, que es lo que marcaba que el baño era necesariamente masculino. Porque es distinto a que esté el de hombres, de mujeres y el tercer baño, ¿me explico? Aquí es en dos baños que se hace o se busca facilitarle la vida a niños y niñas. Estamos bien atrasados en cuestiones muy básicas. Perdón que interrumpe mi meta, pero yo tengo hasta ahora puras hijas. Y un cacho en el asunteque del baño, pues. Sí, pues claro. Porque cuando sales tú solo con ella, ¿cómo la acompañas? Son chiquititas, o sea... porque en esta sociedad yo no puedo entrar a un baño mujer por un montón de cosas, es un temazo. O, por ejemplo, no me quiero hacer el súper papá ni nada, el tema de la muda de guagua. ¿Eres el súper papá? Pues está bien. No me porto muy bien en algunas cosas, tengo que evolucionar también. Pero por ejemplo, cuando queremos mudar a las guaguas, los mudadores no están en los baños de hombres en todas partes. No, o sea, por eso me parece... miren están 95% en los baños mujer. Por eso me parece que es importante lo que hizo el alcalde Lavín, porque es desestereotipar en el fondo el uso del servicio higiénico, no solo para el uso de las personas trans, sino en el fondo para poder entender que los baños son baños y que en el fondo el urinario como herramienta está usado o pensado para el hombre, pero que en el fondo puedes también hacer la misma necesidad en otro tipo de espacio y por lo tanto no es solo para las personas trans, no es una adecuación para ellos o para ellas. Y en ese sentido... A mí me parece que centrar la discusión solo en los niños trans es justamente un poco el punto que tocaba acá Gonzalo, que es decir, bueno, cómo nosotros como sociedad estamos avalando en el fondo que ciertos estereotipos de género estén pasando dentro de los baños. Porque ¿qué vamos a hacer al baño? Necesidades básicas. Y en esas características, entonces, uno pensará que en esas necesidades básicas, ¿qué va a pasar en un baño? Nada. La gente va al baño y por lo tanto la responsabilidad ahí de los establecimientos educacionales y sobre todo de las familias es educar en el uso del baño. Y fin, yo creo que si nosotros centráramos la conversación en lo que uno va al baño, creo que todo lo demás quedaría bastante relegado a lo que en el fondo yo como papá o como mamá puedo enseñarle a mi hijo o a mi hija. Hay otro tema que es súper, creo yo, más de fondo que da lo mismo si tú eres más o menos liberal, conservador. Yo, en ese sentido, lo personal, respeto todas las visiones, pero creo que en materia de política pública y sobre todo en educación, que es tan fundamental, yo solamente me pregunto, ayer hablábamos con la ministra Cubillo, sí, le preguntamos por lo de los baños y ella no quiso opinar lo personal sobre el tema, ni tampoco decir si le parecía una buena o mala idea. Solamente se limitó a decir que cada corporación municipal tiene la autonomía para tomar decisiones. Entonces, uno válidamente se puede preguntar, insisto, sin ponerse de un lado u otro. Bueno, ¿las políticas públicas dependen del municipio? O sea, una familia para tener tal o cual acceso a este tipo de decisiones que pueden para algunos ser nimias, para otros muy importantes, depende de dónde vivas. O sea, en Chile sí. Sí, hay ciertas políticas que son efectivamente locales, pero acá tenemos una declaración del Mineduc que es bastante clara. O sea, tenemos instructivo en este Exacto, tenemos instructivos, tenemos orientaciones técnicas, tenemos toda una página de convivencia escolar donde todo mejor ha participado activamente, incluso con la actual administración y con la anterior, en elaborar protocolos que vayan en función de el bullying, el ciberacoso, el suicidio y, por supuesto, las temáticas LGBT. Y en esas características, a mí me parece
parece que la ministra Cubillos no debiera marearse tanto en poder responder a algo que es tan simple, que ya están en las declaraciones por parte del Estado y que dice que no se puede discriminar a ningún estudiante y se debe privilegiar por el derecho a la educación. Y en ese sentido, niños y niñas trans tienen que tener las adecuaciones necesarias para poder ir a los establecimientos educacionales. Si el alcalde, en este caso, Joaquín Lavín, considera que la adecuación que él propuso en los establecimientos educacionales la correcta, me imagino que el Ministerio de Educación estará a favor de que estas adecuaciones se puedan realizar. Distinto sería que tuviéramos medidas discriminatorias o que tuviéramos medidas que no estén en tono a lo que dicen las normativas que el propio Ministerio tiene y que además la Superintendencia fiscaliza. Nosotros somos parte del Consejo de la Sociedad Civil de la Superintendencia y tenemos un ojo especial no solamente en las temáticas de la Ley de Identidad de Género, la circular trans en este caso, sino también de todas las cosas que tienen que ver con convivencia escolar. Yo le diría a la ministra ahí que el llamado es a que justamente actualicemos la Política Nacional de Convivencia Escolar, donde estas temáticas también estén ingresadas y que ya que estamos en marzo y ayer fue el Día Nacional del Ciberacoso, podamos decir si tenemos o no Política Nacional de Convivencia Escolar, que hoy día está vencida. Al menos los días, bueno, esa es la función de los días internacionales, poner sobre la agenda temas. Todos los días es el día de algo, incluso 2 o 3 días de algo, y días del consumidor y del sueño. Y del sueño. Y del sueño, sí. Gracias. Eso está todos los días. Gracias. Que te vaya Gracias, muy bien. Diego. Gracias, muy bien. Vale.